Bueno, se te pasó la mano, ¿verdad? Y está haciendo un calor aquí, Álvaro, que no tenés idea. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Samuel. Mi hermano nació en 1968, pues nuestra infancia transcurrió acá en San Rafael de Heredia. Mi hermano siempre fue un niño muy juguetón. Probablemente las lecturas que él hacía, como Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, que les decía, influyeron muchísimo en el hecho de querer estudiar Derecho, ¿verdad? Se dio cuenta que él tenía una gran habilidad en el uso de la palabra oral y escrita y que esa carrera lo implicaba. Además de que los temas de justicia, los temas que tenían que ver con lo correcto, siempre fue algo que para él era relevante. Me fascinó siempre su manera de hablar, su manera de tratarme, era un caballero. Le gustaba muchísimo leer, incluso el último libro que se estaba leyendo es de este autor, Fyodor Dostoyevsky, correcto. Le gustaba mucho leer. Walter tenía la facilidad de leer muy rápido y entenderlo todo de manera muy rápida. Era un hombre muy inteligente, me enseñó muchas cosas, aprendí un montón de cosas con Walter. Algo que me parece que es simpático y que refleja su carácter es que cuando él se casó con Silvia no tenían mascotas, pero como este es un barrio muy rural, venían animalitos del barrio, sobre todo perritos. Y entonces él los mandaba bañados, desparasitados, comidos, con algún tipo, algo para quitar las pulgas. Entonces refleja, digamos, una cercanía y un amor por los animales, aunque no fueran propios, ¿verdad? Y les ponía nombre, desde luego. Entonces era algo que nosotros disfrutábamos mucho en el anecdotario. ¿Y cómo está Norberto o Trancudo o algún nombre que le ponía al animalito? Y ya él nos contaba algún dato, ¿verdad? Ese es el tipo de persona que uno puede recordar. Y otra cosa que le fascinaba a Walter, que también hacía los fines de semana, era la parte de jardinería. Aquí en su casa siempre hay diversos árboles frutales. Le encantaba todo lo que tenía que ver con la naturaleza y le gustaban muchísimo los animales. Nosotros tenemos 2 perritas. Las perritas eran su adoración. Siempre se preocupaba por tenerlas, por cuidarlas, por darles cariño. De reconocer lo rica que quedó en la comida, lo bien que le quedó el pelo, lo bien que le sienta esa ropa, de la manera más educada y caballerosa. Admiraba las inteligencias múltiples de las personas, no solo las académicas, y desde luego eso en una mujer lo reconocía. El emprendedurismo que podía tener una costurera, como la destreza académica que podía tener alguien que remontaba hacia Naciones Unidas o la NASA, ¿verdad? Porque él reconocía eso en las mujeres y en cualquier persona. Pero sí, estaba rodeado su esposa, su hija, 2 sobrinas, la mamá, la hermana. Y tenía un hijo y un sobrino. Entonces ellos eran siempre minoría, lo cual no obstaba para que él fuera el cocinero oficial, ¿verdad? De la parrillada siempre. Y era el damnificado, le decía yo, porque era el que terminaba de último comiendo o cenando, porque primero nos había servido a todos. Un rasgo más de consideración con las chicas, ¿verdad? Que abundábamos en su pequeño grupo. A Walter le gustaba mucho todo lo que era la parte de parrillada. Su sueño era en algún momento, cuando tuviera tiempo después de su trabajo, era aprender y meterse a algún curso de esto de maestros parrilleros para aprender un poco más sobre todo lo que era asados, carnes. Entonces siempre los sábados nos cocinaba a mí, a mis hijos en familia. Igualmente cuando hacíamos actividades con la familia de él o con mi familia, era el parrillero oficial. Me fascinó su forma de ser. Hacía bromas, era muy bromista y me hacía bromas, era muy jovial. Entonces nos reíamos mucho juntos porque siempre me decía cuestiones que me sacaban una sonrisa. Como papá, un papá completamente dedicado, responsable,
muy cariñoso. Walter siempre les decía a mis hijos, sean personas responsables, sean personas honestas, trabajadoras. Walter les hablaba muchísimo de lo difícil que es la vida, de lo difícil que se le puede poner a uno la vida cuando ya uno es adulto. En este momento son muchachos de 15 años, están en el colegio y están iniciando. Pero Walter siempre les dijo, sean responsables, sean honestos, trabajadores, esforzados. Don Walter Espinosa no solo fue el líder que estuvo a cargo del organismo de investigación judicial, fue un compañero más, un amigo, una persona humilde, con altos valores morales, siempre al lado de nosotros, que a pesar de su humildad tuvo siempre la hidalguía y la tenacidad para defendernos en los momentos en que la institución estuvo pasando momentos difíciles, y fue aquella persona que llevó a la institución a los primeros lugares de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Don Walter no solo fue una persona, sino que don Walter se convirtió en el OIJ, la persona que todos admiramos como funcionario y principalmente como amigo. De Walter uno tiene buenos recuerdos, siempre fue alguien muy inteligente, muy capaz, muy vehemente en sus posiciones y muy dispuesto a colaborar y ayudarle en las cosas que uno aprendiendo pues necesitaba. Así era Walter. También Walter era de paciencia corta, hay que decirlo. La verdad es que sus niveles de tolerancia no eran tan altos, pero siempre bien intencionado y procurando alcanzar los objetivos, esas metas que él se fijaba. Como amigo era alguien simpático, con quien uno podía bromear, siempre fino en sus bromas, y esto nos permitió pues mantener esa cercanía durante más de 30 años, en realidad que fue el tiempo que estuvimos trabajando juntos. Tuvimos cercanías pues con las familias, justo porque fuimos compañeros de trabajo, y nuestros hijos mayores pues son casi de la misma edad, y todo esto nos permitía ir más allá del tema laboral y hablar de cosas pues de los que hablamos los padres, preocupaciones, anhelos, esperanzas, etc. Y eso nos permitía ese acercamiento. De Walter creo que todos podemos tener la convicción de una persona proba, de una persona firme, de una persona bien intencionada, pero sí de alguien muy claro en sus objetivos y de alguien muy tenaz en sus aspiraciones como director del organismo de investigación judicial y como persona. Ese era Walter Espinosa para mí. O sea, nos dicen, ya estamos listos. Vamos a ver qué les decimos a las nuevas generaciones. El mensaje que me parece conveniente transmitir a quienes han pensado ingresar al organismo de investigación judicial, a quienes ya están en proceso de formar parte de nuestra institución, pero también a quienes ya se han integrado a ella, tiene que ver con la transparencia y con la probidad. La policía judicial es el último reducto de los hombres y las mujeres valientes en Costa Rica. Es el lugar donde nosotros podemos desarrollar acciones, ejecutar investigaciones y trabajar denodadamente por mejorar nuestro país. Es pilar de la democracia y exige un comportamiento de todos sus funcionarios y funcionarias absolutamente honesto, absolutamente claro y totalmente transparente. En el camino de la vida y en el recorrido que iniciamos desde que ingresamos al organismo de investigación judicial, tratemos de que nuestros pasos siempre estén dirigidos hacia el mismo objetivo. Exijámonos a ser absolutamente probos. Ejecutemos nuestras acciones inspirados únicamente por la necesidad y por el interés de que se aplique de manera efectiva la ley. Nunca nos apartemos de las normas, de los valores y de los comportamientos que nos fueron heredados por nuestros antepasados. Introyectemos la escala de valores institucional. Conozcamos cuáles son los valores que identifican al organismo de investigación judicial, pero más que eso, apliquémoslos. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, nos apartemos de lo correcto, de lo necesario
y de lo que corresponde, aunque no sea conveniente, aunque sea políticamente incorrecto y aunque represente angustia y represente enemistad. Porque al final de nuestras vidas o al final de nuestras carreras, lo único que podemos heredar a nuestras familias, a nuestros hijos, a los hijos de los vecinos y a todas las personas que forman parte del ser costarricense es la probidad y la transparencia y el orgullo de poder decir hice lo que correspondía porque era correcto. Esa corrección de comportamiento, esa manera de comportarse debe inspirarnos y debe ser parte de la cultura del organismo de investigación judicial, porque nuestro país exige y merece gente comprometida, gente buena, gente que trabaje y gente que se inspire. Esa inspiración en algún momento de los tiempos va a trascender y se va a proyectar. Y esa energía vital que surge y que va a surgir del organismo de investigación judicial va a permear al resto del sistema. Y por eso nosotros siempre debemos ser firmes, inclaudicables y valientes, pero sobre todo muy unidos como familia, como miembros de un grupo importante y como funcionarios que asumieron como vocación de servicio trabajar en la policía judicial y trabajar más allá de la exigencia básica, porque Costa Rica lo necesita y Costa Rica lo merece. Y ustedes también van a merecer formar parte del organismo de investigación judicial y estar integrado a él. Al final del recorrido de lo que nosotros llamamos vida, solo podemos pensar en inspiración, en luz, en claridad. Y eso es un sentimiento que surge de las almas nobles y de los corazones firmes y valientes. Yo los invito a ustedes a formar parte de la institución más valiente y más noble y la que más representa el ideal del ser costarricense. Los invito a ayudarnos a mejorar, los invito a ayudarnos a construir una mejor sociedad y los invito a ser cada vez mejores hombres y mejores mujeres, porque Costa Rica nos lo exige. 2, 3. ¡Viva OIJ! ¡Viva Costa Rica! Gracias, don Walter, OIJ de Corredores.